Vamos a entrar a nuestra escuela sabática y vamos a cantar el himno 439. Con eso vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenida a todos, hermanos, hermanas, amigos. Bienvenido a esta su escuela sabática de nuestro firme fundamento. Nos colocamos de pie, por favor, y vamos a alabar al dueño del universo. Play. Suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén. Muy bien. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia. Ya, vamos a orar. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos. Padre de la gloria, te damos gracia en esta mañana. Una vez más venimos ante ti para que usted perdone nuestros pecados. Padre, bendice a cada ser humano que vivimos en este mundo. Bendice a nuestro país, Ecuador. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes. Y a cada uno de nuestros oyentes que nos miran por la radio, por la televisión, por el celular. Padre, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios, que siempre estás dándonos la fortaleza. Quita todo lo humano de tus hijos, para que todos los que se presentan en esta mañana sean usados por el poder que viene desde lo alto. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdanos, que el Rúa sea derramado en cada corazón. Bendice toda la programación de esta mañana y a cada uno de los oyentes que usen su palabra. Bendice, Padre, a los dos hermanos que van a hacer uso de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Gracias por las bendiciones recibidas. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. En esta mañana tenemos el gusto, el placer de presentar a nuestro hermano Moisés y a nuestro hermano Kimi, los cuales
estarán siendo usados por el Rúa en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro con el Padre Celestial. Los invitamos, por favor, a la escuela sabática. Allá, ahora déjalo. Sí, aquí, allá. Sí. No. Muy buenos días, mis queridos hermanos, feliz sábado. La escuela sabática de este día se llama El primer rey de Israel. Aquí comenzamos. Esta historia trata sobre cuando Samuel era uno de los jueces de Israel, porque recordemos que en el tiempo de Samuel no había reyes, solo él era, él tenía 3 cargos en ese tiempo, que era juez, sacerdote y profeta. Y entonces, como viendo Samuel, con el consentimiento del pueblo, puso también a sus hijos a que le ayudaran a gobernar el pueblo de Israel, pero ellos se pervirtieron y comenzaban a recibir sobornos y, no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces el pueblo de Israel estaba pidiéndole a Samuel que le diga a Dios que querían ellos un rey, porque Samuel en ese tiempo ya estaba anciano y los hijos no estaban siguiendo el mismo camino de Samuel. Entonces Samuel le pidió a Dios que le responda qué tenía que hacer. Y entonces Samuel, como el pueblo veía que Samuel no quería poner a un rey, porque Dios quería tener al pueblo de Israel que no sea igual a los demás, sino que también Dios, Él era el rey de Israel, porque Él era el que mandaba. Y Samuel estaba, digamos, como un representante, o sea, lo que Dios decía, Dios le decía a Samuel y Samuel le decía al pueblo. Era como decir el mensajero. Y entonces, aquí también podemos ver que desde el pueblo de Josué no se había visto que el pueblo había sido administrado con tanta sabiduría y también con tanto éxito en los caminos de Dios. Pero también cuando Josué los estaba administrando a ellos, también el pueblo de Israel, como tenían a los vecinos de por ahí cerca, eran paganos. Por eso también ellos cogieron sus costumbres. Pero mientras aquí en el liderazgo de Samuel, como Samuel era recto y firme en el camino de Dios, no se desviaron. Los que se estaban desviando eran los hijos de él, no querían seguir el camino. Estamos viendo que el padre hacía todo lo posible para que estos muchachos hagan lo recto delante de Dios, pero las vecindades, ¿no? como en nuestros tiempos, los vecinos nos quieren atraer con sus cosas que no están de acuerdo a su palabra. Entonces, estos muchachos dicen que estaban desviados, se desviaron. Entonces, algo que no estaba de acuerdo con Dios, pues, mirando esas cosas. Entonces, Dios quería poner a alguien que sí realmente llevará a su pueblo por el camino correcto. Eso es lo que quiere Dios también con cada uno de nosotros, que nosotros vayamos como dice su palabra, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, que vayamos con eso que Él quiere, que estemos entendiendo su palabra para que nos
nos vaya bien en nuestras vidas, porque si no hacemos lo que el mundo hace, estamos mal, estamos desviando nuestra mente y nuestro corazón a nuestro Creador, al Dios que está luchando por conquistar este corazón humano, quitar ese corazón de piel, ese corazón de piel y poner un corazón de carne, para que obedezcamos a nuestro Dios, nuestro verdadero. También aquí nos dice que en los tiempos que hubo mayor prosperidad en el pueblo de Israel, era cuando el pueblo de Israel reconocía que Yahweh era su único rey, y ahí era que el pueblo iba avanzando de acuerdo con los planes de nuestro Padre Yahweh. Y también después, como podemos ver, como lo que le decían los ancianos de Israel, lo que sus hijos hacían, él lo tomaba también como si fuera él. Entonces, Samuel le pidió a Yahweh en oración y le dijo que qué tenía que hacer, le pidió un consejo, y entonces Yahweh le dijo a Samuel que no se aflija a él, porque lo que le pedía el pueblo de Israel no era Samuel, sino que era a Yahweh mismo, sino que el pueblo de Israel se había olvidado de Yahweh, porque cuando ya vieron que, digamos, iban progresando, se iban olvidando de él y ya no se acordaban. Y también, como también podemos saber, en el tiempo de Moisés, Moisés también estaba de acuerdo a los caminos de Dios, y entonces por eso también era que el pueblo no se desviaba. Busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio 4:7. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Entendió algo de? Claro, dice que nosotros tenemos que guardar todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, y tenemos que ponerla por obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que aprendemos cada día, dice que Dios pone en nuestras vidas sabiduría para poder hacer las cosas rectas como quiere Él. Él dice que nos da inteligencia, dice que nos da sabiduría, dice que estos estatutos Él nos pone en nuestro corazón para que nosotros ponerlo por obras. Porque pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, ¿qué más nos pide Dios? Que nosotros debemos hacer las cosas como Él quiere. Y muy claro dice, guarden y practiquen. O sea, no solamente sea palabra, sino practicar. Entonces, cuando dicen no, que lo pongan por obra, es la práctica, ¿no? También aquí podemos ver que Yahweh, por medio de los profetas de Israel, ya había profetizado que el pueblo de Israel iba a pedir un rey. Esto también lo podemos ver en el libro de Oseas 13:11. Dice, Rey, te doy en mi cólera y te lo quito en mi furor. Aquí, como podemos ver lo que dice el párrafo bíblico, o sea, Dios, aunque estaba enojado, les permitió que su pedido se les conceda, que querían tener un rey. O sea, Dios no estaba conforme con el pedido que hacía el pueblo de Israel. Aquí, como podemos ver también en este párrafo,
dice, el Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección porque rehusó guiarse por sus consejos, o sea, declara que Dios les dio un rey en su furor. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. Aquí como podemos ver que, o sea, Dios también nos permite hacer, digamos, lo que nosotros queremos para que después nos demos cuenta que la decisión que tomamos no era la correcta. Y ahí se aplica lo que dice, creo que es en Salmo o Proverbios, que dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, el pueblo de Israel pensaba que estaba haciendo lo correcto al elegir su rey terrenal, pero no estaban haciendo lo correcto. Y el Padre Eterno se lo permitió. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos libre albedrío, nosotros somos los que decidimos. ¿Qué deciden? ¿Ser lo bueno o lo malo? También aquí podemos ver que el Padre Yahweh también les dejó que hagan lo, digamos, les permitió que hagan lo que ellos pedían, que era tener un rey, pero o sea, también Dios le dijo a Samuel las consecuencias que iban a pasar si ellos tenían un rey. Les advirtió que, o sea, si tenían un rey no iba a ser el mismo gobierno que tenía Dios con ellos, porque también los reyes tenían lujos y después por eso se podían pervertir y también podían hacer pecar al pueblo. Pero el pueblo contestó, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestra guerra. Como todas las gentes, los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferentes, no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferentes de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás gentes para hacer de ellos su propio tesoro. Aquí como podemos ver, o sea, el Padre Yahweh no estaba conforme de que tengan un rey porque quería que el pueblo de Israel se diferencie entre los demás pueblos. Y entonces el pueblo también Dios quería, o sea, que el pueblo de Israel no imite a otros pueblos, que sea el único pueblo, que no se parezca a ninguno. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos, pero todos los que se conducen así se preparan con ello de la fuente de toda fortaleza, haciéndose amigos del mundo. Son enemigos de Dios, por amor a las distinciones terrenales, sacrifican el honor inefable al cual Dios los ha llamado, el de manifestar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Busquemos en nuestras Biblias, 1 de Pedro 2:9. Amén. Pero ustedes con linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí también, después de eso, Samuel con tristeza le tocó, o sea, obedecer lo que decía el pueblo, porque
Yahweh mismo le dijo que oiga al pueblo de Israel y que ponga al rey. Y entonces el profeta, o sea, triste, igual le tocó hacer caso. Él mismo hizo los preparativos para poder poner un rey. Igual, aunque Samuel había advertido al pueblo lo que podía pasar, igual el pueblo quería tener a un rey ahí. Y también, como podemos ver, Samuel no era una persona, digamos, que le gustaban los lujos y estar, o sea, en vanidades. A él lo que le gustaba era la humildad y también seguir la palabra de Dios. Era humilde y él no quería, o sea, tener ese sentimiento de querer gobernar Israel a su antojo, sino como Dios le mandaba. Bueno, y recordemos que desde muy pequeño, Ana, la madre de Samuel, le enseñó aquellos principios, ¿no? Incluso desde muy pequeño también, cuando escuchó la voz del Padre Eterno, que dijo: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Que tu siervo te oye, ¿no? Desde ahí él, o sea, desde muy pequeño en su corazón llevaba que él no era o sea, ni era ni dueño de su propia vida, que dependía del Padre Eterno. También aquí nos dice que también el carácter de Samuel era reflejado como el carácter de Yahshua. Por eso también el enemigo también estaba airado con Samuel. Y entonces, como podemos ver, por eso era que Yahweh, desde que nació Samuel, lo eligió para que pueda administrar al pueblo de Israel. Entonces, como estamos viendo, Samuel estaba ya desde su niñez separado para él. Dios le hablaba y Samuel le escuchaba y seguía lo que él le decía, ¿no? Desde que Dios le escuchó, desde que era desde el vientre de su madre o antes de eso, ya él estaba separado para él. Entonces, como quien dice, él no le atraía el mundo. Él no era una persona muy humilde desde su niñez, por eso Dios lo veía con mucho agrado y él obedecía lo que Dios le decía, ¿no? Él nunca tampoco dijo: no, yo no desobedecía la voz de Dios. Entonces eso nos llama mucho la atención, que cuando Dios nos habla a través de su palabra, nosotros tenemos que imaginarnos, tener a la idea de Samuel, ¿no? De que si Dios nos habla para nuestro bien, no es para nuestro mal. También cuando ya a Samuel le tocó, digamos, elegir al rey de Israel, la decisión, o sea, cayó sobre Saúl, que era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Y él tenía todas las cualidades de un rey. Era un hombre alto, era noble y también tenía esas las cualidades. Pero él desde la juventud no le habían enseñado a que pueda dominar las pasiones y tener temor a Dios. Y tampoco jamás había sentido, o sea, aquí como dice, el poder renovador de la gracia divina. O sea, él no estaba, o sea, tanto en los caminos de Dios. Saúl era hijo de un jefe poderoso y opulento. Sin embargo, de acuerdo con la sencillez de la vida de aquel entonces, desempeñaba con su padre los humildes deberes de un agricultor. Habiéndose extraviado algunos animales de su padre, Saúl salió a buscarlos con un criado. Los buscaron en vano durante 3 días. Cuando, en vista de que no estaban lejos de Rama, donde vivía Samuel, el siervo propuso que fueran a consultar al profeta acerca del ganado perdido. He aquí se halla en mi mano la 4ª parte de un ciclo de plata, dijo. Esto daré al varón de Dios porque nos declare nuestro camino. Esto concordaba con las costumbres de aquel tiempo,
al acercarse alguien a una persona que le fuese superior en categoría o cargo. Le ofrecía un pequeño regalo como testimonio de respeto. Al aproximarse a la ciudad, encontraron a unas jóvenes que habían ido a sacar agua y les preguntaron por el vidente. En contestación, ellas manifestaron que se iba a realizar un servicio religioso, que el profeta ya había llegado, pues había un sacrificio en el alto y luego un festín de sacrificio. Bajo la administración de Samuel se había producido un gran cambio. Cuando Dios le llamó por primera vez, los siervos del santuario eran considerados con desdén. Los hombres menospreciaban los sacrificios de Yahweh. Busquemos en nuestras Biblias Primera de Samuel 2:17. Leo, Sí. la palabra de Dios dice: era pues muy grande delante de los hombres, menospreciado las ofrendas de Jehová. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice también aquí, en la puerta de la ciudad Saúl se encontró con el profeta mismo. Dios le había revelado a Samuel que en esta ocasión el rey escogido para Israel se presentaría delante de él. Mientras estaban uno frente al otro, el Señor le dijo a Samuel: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. A la petición de Saúl, ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió: yo soy el vidente, asegurándole también que los animales perdidos habían sido encontrados. Le exhortó a que se quedara y asistiera al festín, al mismo tiempo que le hacía una insinuación acerca del gran destino que le esperaba. ¿Por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Las palabras del profeta conmovieron el corazón del que le escuchaba. No podía menos que percibir algo de su significado, pues la demanda por tener un rey había llegado a ser asunto de interés absorbente para toda la nación. No obstante, con modestia, Saúl contestó: no soy yo hijo de Benjamín, de las pequeñas tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosas semejantes. Samuel condujo al forastero al sitio de la asamblea, donde los hombres principales de la ciudad se encontraban reunidos. Entre ellos, por orden del profeta, se les dio a Saúl el sitio de honor, y en el festín se le dio la mejor porción. Terminados los servicios, Samuel llevó a su huésped a su casa. Allí conversó con él en la terraza y le presentó los grandes principios sobre los cuales se había fundado el gobierno de Israel, y procuró así darle cierta preparación para su elevado cargo. Aquí, como podemos ver, también ya en ese tiempo, como Samuel era el que administraba ahí el pueblo de Israel, en todo el país se celebraba, digamos, las fiestas. Entonces, cuando Samuel se le encontró a Saúl en una puerta, entonces, justo como Dios antes ya le había dicho que se iba a encontrar, que iba a ser el rey escogido, Samuel se lo iba a encontrar. Y entonces también, cuando ya se le encontró, le dijo a Saúl que él era el vidente y que también había encontrado a las vacas que se le habían perdido. Y de una vez ahí aprovechó Samuel a llevarlo a Saúl al festín. Y entonces también ahí ya le dijo que lo que Dios le tenía preparado a él, el gran cargo y la responsabilidad que le tenía preparado a Saúl. Y entonces Saúl le dijo a Samuel que por qué Dios lo había escogido a él, que él era de la tribu de Benjamín, que era una de las tribus más pequeñas de Israel.
y también que la familia de él era de las más pequeñas de ahí de la tribu. Y entonces Dios lo había elegido a Saúl porque también le había visto que era una persona, o sea, como decir, digna para ese cargo. Cuando Saúl se marchó temprano por la mañana, la mañana siguiente, el profeta lo acompañó cuando hubieron atravesado la ciudad. Pidió que el siervo siguiera adelante. Cuando éste se alejó, Samuel ordenó a Saúl que se detuviera para recibir un mensaje que Dios le enviaba. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Como evidencia de que hacía esto por autoridad divina, le predijo los incidentes que le ocurrirían en su viaje de regreso a su casa, y le aseguró a Saúl que el Espíritu de Dios le capacitaría para ocupar el cargo que le esperaba. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dijo el profeta, y serás mudado en otro hombre, y cuando se te haya cumplido estas señales, haz lo que bien te parezca, porque Dios está contigo. Dice que cuando Samuel lo lleva a Saúl, le dice esas palabras, que es lo que le va a ocurrir. Pero dice que también le dice todo lo que Dios le dice a Samuel, le transmite a ¿cómo se llama? A Saúl. Todo lo que le va a ocurrir. Entonces, él dice: no te preocupes, que Dios va a estar siempre contigo. Sea lo que sea lo que vaya a pasar, siempre Dios va a estar ahí. Así mismo nos dice Dios a cada uno de nosotros: confía en mí, haz todo lo que yo te diga, porque yo voy a estar con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, como dice. Entonces también, justo cuando, después de que Samuel lo ungió a Saúl, entonces cuando iba de regreso a casa, Saúl vio que justo como el profeta lo había predicho, encontró en la frontera de Benjamín, encontró ahí que estaban los animales que se le habían perdido. Y como también de costumbre saludaban, a él le dieron 2 de los 3 panes que llevaban ahí a unas personas que él encontró. Que una que llevaba 3 cabritos para el sacrificio, otro que llevaba 3 panes y otro, el tercero, que llevaba una vasija con vino. Entonces, cuando Saúl vio que estaban esas personas cantando y alabando a Dios, entonces él se le acercó, y mientras él se les iba acercando, el espíritu de Yahweh se apoderó de él. Y entonces Saúl también comenzó a cantar y a profetizar con ellos. Aquí también dice que habló con fluidez y también sabiduría. La consagración de Saúl como rey no había sido comunicada a la nación. La elección de Dios había de manifestarse públicamente al echar suertes. Con este fin Samuel convocó al pueblo de Mizpa. Se elevó una oración para pedir la dirección divina y luego siguió la ceremonia solemne de echar suertes. La multitud congregada allí esperó en silencio el resultado. La tribu, la familia y la casa fueron sucesivamente señaladas, y finalmente Saúl, el hijo de Cis, fue designado como el hombre escogido. Pero Saúl no estaba en la congregación. Abrumado con el sentimiento de la gran responsabilidad que estaba a punto de recaer sobre él, se había retirado secretamente. Fue traído de nuevo a la congregación, que observó con orgullo y satisfacción su aspecto regio y porte noble, pues desde el hombro arriba era más alto que el pueblo.
Aún Samuel, al presentarle ante la asamblea, exclamó: ¿habéis visto al que ha elegido Yahweh, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y en contestación la enorme muchedumbre dijo un grito largo y regocijado: ¡viva el rey! Samuel presentó luego al pueblo el derecho del reino y declaró los principios en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir. El rey no había de ser un monarca absoluto, sino que había de ejercer su poder en dirección a la voluntad del Altísimo. Este discurso se escribió en un libro donde se asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible salvaguardar su libertad. Aquí, como podemos ver, cuando se le eligió a Saúl, solo, o sea, el pueblo no sabía, solo sabía Saúl y los ancianos de Israel. Entonces, cuando ya Samuel quiso ya presentar a Saúl al pueblo, Saúl salió de la congregación, o sea, abrumado y asustado también por la responsabilidad que iba a caer sobre él. Y entonces lo fueron a buscar de nuevo y lo llevaron de nuevo a la congregación. Y ahí entonces ya Saúl se quedó ahí y el pueblo ya lo reconoció a él como rey. Sigue diciendo: en tanto que la mayoría del pueblo estaba dispuesta a reconocer a Saúl como su rey, un partido grande se le oponía. Les parecía un agravio intolerante que el monarca se hubiera escogido entre las tribus de Benjamín, la más pequeña de todas las de Israel, pasando por alto la tribu de Judá y la de Efraín, las más grandes y poderosas. Estas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia a Saúl y a traerle los regalos acostumbrados. Los que habían sido más exigentes en su demanda de un rey fueron los mismos que se negaron a aceptar con gratitud al hombre de Dios que Dios había designado. Los miembros de cada una de las facciones tenían su favorito a quien deseaban ver en el trono. Y entre los príncipes muchos habían deseado el honor para sí mismos. La envidia y los celos ardían en el corazón de muchos. Los esfuerzos del orgullo y de la ambición habían resultado en desengaño y descontentos. Entonces ahí estamos viendo que, porque fue escogido de esa tribu pequeñita, vino la envidia. No, que por qué van a escoger de ahí, si están la más grande. No, como vemos ahí. Descontento, no le querían dar el apoyo. Pero ahí vamos a algo importante, hermano. Ahí podemos ver que por lo que siempre el orgullo que quiere prevalecer. Entonces, como las otras tribus no eran tribus humildes, Dios siempre escoge de los más humildes para que dé el ejemplo al pueblo. Dios no está viendo que tenga más, que sea poderoso económicamente. Estamos viendo de las cosas más humildes, Dios hace grandes cosas. Lo vil del mundo escogió el Padre Eterno para avergonzar a los sabios. Claro, sí. Dice su palabra. Dale. Ya estamos casi en la última parte. Vamos a... Nada dijo Samuel acerca del desprecio que él había sufrido, ni reprochó a Israel la ingratitud con la cual le había retribuido toda una vida de devoción. Antes le prometió seguir interesándose incesantemente por él. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Yahweh, cesando al rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Y solamente temed a Yahweh y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Aquí también podemos ver lo que también Samuel les dijo, o sea,
que si pasa algo ahí en el pueblo, que iban a ser las consecuencias de ellos haber elegido a un rey y no haberse quedado también con Yahweh, o sea que Yahweh los estuviera administrando a ellos. Aquí también esta historia nos deja una reflexión, o sea que nosotros no tenemos que, ¿cómo se dice? O sea, hacer caso a lo que nosotros queremos, o sea, tenemos que hacer caso a lo que nuestro Padre Yahweh nos dice, porque si nuestro Padre Yahweh nos dice es por algo, es porque Él tiene algún propósito para nosotros. Listo, esta ha sido la enseñanza y la reflexión para este día, nuestros hermanos. Estamos muy agradecidos por su atención. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Ya. Muy bien, agradecemos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Kimi, Moisés, por la escuela sabática que hemos recibido en esta mañana. Y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar un cántico para la escuela sabática, terminar la escuela sabática y continuar con nuestra hermosa programación. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré, lo que Él diga
donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Querido Padre que estás en los cielos, tus hijos estamos aquí de rodillas para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Padre, no tomes en cuenta nuestros errores cometidos. Tú conoces cuál es la debilidad de cada uno de los que estamos aquí. Padre, pero así estamos en esta mañana aquí en tu casa de oración, para alabar y exaltar tu santo nombre. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los encarcelados, por los que sufren injustamente. Padre, aquí estamos ante tu presencia, porque tú eres el dueño de la vida, el dueño de toda la creación. Bendice, Padre, nuestro país, Ecuador. Bendice, Padre, nuestros gobernantes, principalmente el presidente de la República. Bendícelo. Dale entendimiento, dale sabiduría para que pueda dirigir a este país. También te pedimos, Padre, por toda la Policía Nacional, que tú puedas acompañarla, puedas bendecirla, puedas protegerla donde quiera que ellos vayan, Padre. También por el ejército ecuatoriano. Te pedimos que tú puedas bendecirlo, por todos los jueces, fiscales, todos los abogados, por todas las autoridades de nuestro país. Padre, tú sé con ellos. Limpia esos corazones que tienes que limpiar. Y aquellos que tienes que aborrecer, aborrécelos. Siempre y cuando, Padre, te pido también por la asamblea. Bendícela, Padre, y los que no deben estar ahí, sácalos, Padre. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. También te pedimos que bendigas a los sacerdotes, a todos los pastores, los misioneros, aquellos que estamos al frente de tu pueblo, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría. Bendice, Padre, el mensaje adventista en todo el mundo. Y ayuda a todos los mensajeros, Padre, que seamos mensajeros para esta vida y la eternidad. Quédate con nosotros y bendice cada uno de nuestros sueños, nuestros planes. Ayúdanos, Padre, ponemos en tus manos. Tú conoces cuál es el pedido de cada uno de los hermanos que están aquí. Suple sus necesidades. Dale, Padre, sus pedidos, sus peticiones. Ayúdanos. Si lo merecemos, Padre, dánoslo muy pronto, Padre. Pedimos también por todos nuestros allegados, por todos nuestros vecinos, nuestra familia, por los hermanos que están delicados de salud, por aquellos que tienen problemas, Padre. Tú eres el abogado de los abogados que abogas por cada uno de ellos. Y por los enfermos, tú eres el médico, Padre, el que cura sin medicina. Para exponer tu palabra, prepáranos, capacítanos, porque solamente tú eres el único maestro, el que estás con nosotros, el que dirige nuestras vidas hacia una vida nueva. Que podamos prepararnos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén.